Primero que nada, buenas tardes. Hoy hablaremos de What If, los universos alternos de Marvel. Yo soy el Pulpo Verde. Comenzamos. What If, una pregunta que podemos traducir como ¿y si o ¿y si hubiera? Es algo que nos solemos preguntar en distintas ocasiones. Y así es como lo ocuparon los escritores de Marvel. Todas las historias de los títulos de What If pertenecen al multiverso de Marvel. En estos títulos podemos disfrutar de realidades alternativas, desde universos donde los personajes tienen un origen distinto, variaciones en los resultados de los combates, donde las cosas pueden terminar en desgracia o en felicidad, parodias, historias de terror y hasta universos con una estructura completamente diferente. Un poco del escritor. Roy Thomas nació en 1940 en Missouri. Empezó a trabajar a muy temprana edad en Marvel, alrededor de sus 25 años de edad cerca de Stan Lee. Stan aún estaba a cargo de los títulos principales y a Roy se lo consideraba un miembro súper valioso, ya que ayudaba a que gran parte de la carga de trabajo de Stan disminuyera. También ayudó a que las ventas de Marvel mejoraran mucho, e incluso ayudó a consolidar nuevos proyectos y así vieran la luz. Algunos de los más reconocidos fueron Conan el Bárbaro, y como dato curioso, tal vez el personaje más conocido de él es Ghost Rider. El surgimiento de este extraño nuevo concepto. El concepto de What If no era algo nuevo, ya que Stan Lee y otros escritores lo usaban a menudo para crear nuevas historias y nuevos personajes. Un ejemplo de esto es la creación de Spider-Man. Pero para crear este título, se metían en el papel de los fans y hacerse las mismas preguntas que ellos. ¿Y si los Cuatro Fantásticos quebraran? ¿Y si Spider-Man se les uniera? ¿Y si un Vengador dejara su puesto? ¿Y si se unen más héroes? Una de las preguntas más populares sería, ¿y si Spider-Man se hubiera unido a los Cuatro Fantásticos? Roy explica que hay historias que no pueden desarrollarse dentro del universo principal. Un ejemplo de esto es, ¿y si Alicia recuperara la vista y viera a Ben Grimm? ¿O si Gwen Stacy regresara a la vida o ni siquiera hubiese muerto? En el caso de Alicia, eventualmente quedaría ciega. O en el caso de Gwen, en el supuesto que regresara a la vida, ni siquiera podría ser la misma Gwen, o para tal caso no se le daría un correcto desarrollo a los personajes. Sin embargo, estas eran preguntas que se realizaban los fans constantemente, y de allí entraría este título para responder a estas preguntas. Creían que algunas historias no lograrían ser lo suficientemente llamativas. Roy no quería que se le consideraran historias imaginarias, él prefería hacer uso de las tierras paralelas, o Segunda Tierra, y con suerte ser un título principal. Las tierras paralelas ya se habían visto antes en otros títulos, y no resultaba ser mala idea. Para esto, el personaje que narraría e introduciría a estos mundos paralelos en un inicio es Uatu, más popularmente conocido como el Vigilante. Este pertenece a una raza que poseía un inmenso poder cósmico. Eran benevolentes y le ayudaban a otras razas a alcanzar su máximo potencial. Desafortunadamente, le dieron conocimientos a una raza que lo usó para el mal, y terminaron por exterminarse a ellos mismos. Desde entonces, ellos decidieron que se dedicarían únicamente a observar las diferentes líneas temporales, mundos y realidades, pero sin interferir. El nombre para el nuevo título. Escogerlo fue muy fácil. Roy llegó con Stan Lee sugiriendo un nuevo título, y dijo lo más natural que se le ocurrió: What If. Explicando cómo funcionaría, a Stan Lee le encantó el concepto, y así se publicaría en febrero de 1977. Desde el primer número, fue un éxito. Los lectores estaban fascinados con este concepto. En los primeros números se usaron personajes que en ese entonces eran los más populares. Se inició con Spider-Man, ya que los fans se hacían bastantes preguntas acerca del personaje y aún no sabían cómo responderles. Conforme el título avanzó, los lectores estaban fascinados. Llegaron varias sugerencias de historias que los fans querían ver escritas, e incluso se bromeaba con publicar las páginas con las ideas que llegaban, ya que eran demasiadas.
Muchas de las ideas de los fans eran sobre variaciones del origen de algún personaje. Por ejemplo, ¿y si Rick Jones se hubiera transformado en Hulk en vez de Bruce Banner? O ¿y si no se hubiera congelado el Capitán América o hubiera sido descongelado mucho tiempo después? Se pueden dar aún más ejemplos. Muchas de estas ideas ya estaban siendo trabajadas y contempladas. Y esto era muy bueno para Roy, ya que iba por muy buen camino. Algunas de estas ideas eran muy fáciles de hacer. Las problemáticas que se temían. Una de las cosas con las que no sabían cómo lidiar es que si habría alguna continuación de las historias, o si en algunos casos serían mejor implementadas en el universo principal. Algunas otras ya no sabían cómo darle continuación o si merecían tener su propia historia en un solo número. Otro problema fue la poca fe de algunos compañeros de trabajo. No creían que este proyecto funcionaría, pero al leer el primer número, muchos quedaron fascinados por el concepto e incluso se sumaron a los fans que mandaban recomendaciones e ideas. Desafortunadamente, otra de las problemáticas es que algunas de las historias no llenaban las expectativas de los fans, pero con el tiempo fueron mejorando. Cuando la serie ya contaba con un buen número de sugerencias, se empezaron a escoger las más comunes o las que pudieran llegar a tener un mayor número de lectores, e incluso algunas tardarían varios volúmenes en salir. El cómic que tardaron en publicar, pero fue de las primeras ideas, fue el de ¿y si Conan caminara en la Tierra el día de hoy? Algunas historias aparecen en los títulos de esta serie, otras se tenían contempladas y con algunas se bromeaba, pero terminaron sucediendo en el universo principal. 616. Fueron las siguientes. Jane Foster como Thor, otro joven siendo Spider-Man, Rick Jones no se convirtió en Hulk pero adquirió un poder similar, Spider-Man unido a los Cuatro Fantásticos aunque no de la misma manera, la araña que mordió a Peter afectando a más personas, otros personajes siendo los Cuatro Fantásticos y reemplazando a sus miembros, y también de algunas ideas que estuvieron en What If, pero creyeron que no serían muy llamativas, aunque de cualquier forma terminaron pasando. ¿Solo en What If vemos otros universos y volveremos a ver estas versiones? What If no es el único título donde veremos universos paralelos. Hemos visto otros títulos con unos pocos números presentándonos otros universos. Algunos ejemplos más populares son Marvel Zombies y las versiones de Spider-Man, que en algunas ocasiones conectan sus historias, por lo que al terminar el número no significa un adiós para ese universo paralelo. En Spider-Verse y en Spider-Geddon, o como sea que se pronuncie, vimos algunas de las versiones que aparecen en este título. Como dato curioso, en este título de cómic debutó la hija de Spider-Man, Mayday Parker, que obtuvo su serie después de aparecer en estos títulos, al igual que otros personajes. Bueno, con esto terminamos el video. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides comer tus vegetales. Y recuerda, yo soy inevitable. Hasta la próxima.